Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Cámara de Comercio interpone amparo contra Ejecutivo por no actuar ante los 20 bloqueos que llevaron a cabo organizaciones campesinas. Ministerio de Gobernación compara bloqueos realizados este lunes con las extorsiones. Según CESAN, se necesitan 1.000 millones de quetzales más para evitar crisis alimentaria por sequía en 2015. Bancada Encuentro por Guatemala denuncia planillas y compras sobrevaloradas en aeronáutica civil. Presidenta chilena Michelle Bachelet lamentó el escándalo provocado por su hijo, quien es señalado de corrupción. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. La semana comenzó como un auténtico calvario para miles de guatemaltecos que intentaban circular por las diferentes carreteras del país. Y es que tanto la CENOC como la CONIC realizaron más de 20 bloqueos a nivel nacional. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Ya le decía que CENOC y Codeca realizaron bloqueos en por lo menos 20 tramos carreteros de las principales vías a nivel nacional. Ambas organizaciones exigen al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica y rechazan la aplicación del salario diferenciado en 4 municipios del país. La primera demanda del día de hoy es la renacionalización de la energía eléctrica. La segunda demanda es que cese la persecución política en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Otra de las demandas que estamos planteando el día de hoy es que se respete el salario laboral, no este salario de hambre regionalizado que el gobierno dicta para este 2015. Y el sector empresarial interpuso acciones legales en contra del gobierno nacional, esto ante la inacción en los bloqueos que se llevaron a cabo el día de hoy. La Cámara de Comercio de Guatemala accionó en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no actuar para retirar los bloqueos que realizaron campesinos del CENOC y Codeca. Nuevamente hoy interponemos un recurso de amparo en contra del señor presidente de la República, el ministro de Gobernación y el jefe de la policía. Hay bloqueos en todo el país, se cometen hechos delincuenciales y la autoridad no actúa. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, le respondió a Jorge Briz y le dijo que debería ponerse en sus zapatos antes de emitir una opinión. Yo le respondería primero con mucho respeto a don Jorge Briz, que aquel, como dice el dicho, aquel que juzgue mi camino, que se ponga en mis zapatos. No sé qué fórmula tendría él para cumplir con esa responsabilidad que me está diciendo en este momento. Yo he hablado con ellos hasta la saciedad, que no tenemos la capacidad para responder a un tema de este tamaño, porque no es con policía regular, es con policía, las fuerzas especiales policiales con equipos adecuados y con una inversión en seguridad que precisamente no es del sector de él, en donde han hablado de que se necesita invertir para poder generar mejores condiciones de seguridad. El mismo ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, comparó los bloqueos realizados hoy en 20 tramos carreteros con las extorsiones que se dan a diario en nuestro país. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, comparó los bloqueos que realizaron las organizaciones campesinas CENOC y Codeca con las extorsiones. Según el jefe de la cartera de seguridad, los bloqueos de un día equivalen a las extorsiones en un mes. Los bloqueos un día es como sumar las extorsiones de casi un mes. Es de verdad, y la intención es la misma, es extorsiva, ¿sí? Porque quiere decir, me pongo en una posición y no los dejo trabajar hasta tanto no hagan lo que yo quiero. Eso es chantaje moral y extorsión. La bancada Encuentro por Guatemala denuncia
actos anómalos en aeronáutica civil. Según la bancada Encuentro por Guatemala, en aeronáutica civil existen unas 1.280 plazas de trabajo que le cuestan a la entidad unos 70 millones de quetzales. Aeronáutica no da explicaciones sobre el funcionamiento de estos puestos de trabajo. Existen 202 plazas 011 que son realmente las presupuestadas con un gasto anual de 2.5 millones de quetzales, y existen en contrato 029 más de 1.080 plazas con un gasto anual de más de 70 millones de quetzales. De los cuales solicitamos los informes de estos 029, más de 1.000 plazas 029, no existen, no nos mandaron esos informes, no sabemos si son plazas fantasmas, si son profesionales, qué es lo que hace toda esa gente. Además, el diputado Luis Pedro Álvarez denuncia una compra excesiva en instrumentos de limpieza durante el 2014. La compra directa en el mes de junio a diciembre del 2014 vemos más de 1.400.000 quetzales en suministros de limpieza, los cuales pues no nos pudieron constatar porque la aeronáutica civil tiene ya un equipo de limpieza interno, así es que nos extraña que es lo que haya pasado en el tema. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que según las autoridades de gobierno hacen falta más de 1.000 millones de quetzales para hacer frente a los efectos de la sequía que podría afectar buena parte del territorio nacional en este 2015. Tenemos una necesidad de más o menos 1.000 millones de quetzales. Esa es lo que se está identificando por parte de los técnicos del Ministerio de Finanzas Públicas. El gobierno tiene estimado que necesitará 1 millardo de quetzales para enfrentar la sequía prolongada que se prevé sufran varios departamentos del país, entre ellos los que conforman el corredor seco. Según el jefe de la CESAN, Germán González, el dinero servirá para ampliar la asistencia alimentaria a 8 meses. Tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura tienen acciones de prevención para prevenir casos por desnutrición aguda y también poder hacer las priorizaciones con el Ministerio de Agricultura sobre la compra de alimentos para extender esa operación oportunidad a más meses y poder cubrir a estas familias. El calendario estacional se espera tener cosechas hasta noviembre, entonces tenemos esa previsión, por lo menos llegar hasta noviembre. La sequía prolongada del 2014 afectó a 297.000 familias. Este año ese número podría aumentar a 300.000. He de contarle que según un informe internacional, Guatemala es el país de Centroamérica que más sufre de trata de personas. Luego de que la Fundación Walk Free situara a Guatemala como el país con más casos de trata de persona a nivel centroamericano, la Procuraduría de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante estas estadísticas. Guatemala se encuentra en el lugar 115, eso significa que está luchando contra la esclavitud moderna, pero que sus esfuerzos todavía continúan siendo débiles para el combate de lo mismo. En ese informe, lamentablemente, nos posiciona a nivel 18, a nivel latinoamericano, pero el primer nivel de prevalencia de la trata de personas en Centroamérica. Gularte asegura que de las diferentes modalidades de trata, la explotación sexual es de las principales. Según la entrevistada, los sectores más vulnerables son las niñas y jóvenes de entre 11 y 19 años. Entre las modalidades de trata encontremos la explotación sexual, que es el 80% de la población. Sin embargo, el trabajo forzado es un tema que, si bien hay pocos casos, se ha evidenciado en el último año y creemos que puede haber mucho más. Lamentablemente hay casos que están muy invisibilizados, que sí son sentidos, como el reclutamiento de personas menores para crimen organizado, que es una modalidad de trata que significa que son reclutados niños y adolescentes de manera forzada para hacer actos ilícitos. Walk Free es una iniciativa de Hope for Children y ubicó a Guatemala en la posición 115 a nivel mundial por el número de víctimas. Sigamos con las noticias, y es que este lunes inició el juicio en contra de los 24 acusados de pertenecer a los Crazy Gangsters de la Mara Salvatrucha,
Son 5 mujeres y se les indica de los delitos de asociación ilícita, robo agravado, asesinato, conspiración para el asesinato, obstrucción de la justicia, extorsión, conspiración para el robo agravado, portación ilegal de armas de fuego, comercio ilegal de armas de fuego. El proceso está a cargo de la juez Yasmin Barrios en el Tribunal A de Mayor Riesgo. Según el Ministerio Público, en el municipio de Villanueva se inició la investigación desde septiembre del 2013 a junio del 2014. Estos delinquían en Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Misco y Amatitlán. Los acusados trabajaban bajo las órdenes de presos y se dedicaban en su mayoría a la extorsión y el sicariato. Uno de ellos asesinó a la abogada Daniela Godínez López en marzo del año 2014. Y en lo que va del año se han impuesto más de una docena de castigos, esto por campaña anticipada por parte del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral informó que solo en este año se han puesto 14 sanciones por campaña anticipada a diferentes partidos políticos. 8 de estas son contra el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, 2 al Partido Patriota, 2 a la coalición Creo Unionista y 1 al Partido Libertador Progresista. En este caso, la agrupación Partido Patriota, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder, el Partido Unionista Creo, son las que han incurrido en este tipo de flagelos y que han sido sancionados, ¿verdad? También hay que mencionar que el Partido Líder es el que más apela las multas cuando se le imponen algunas sanciones y este es un derecho que tienen todos los partidos políticos, ya sea de apelar la multa o de cancelarla. Las sanciones económicas oscilan entre los $125 hasta los $2.000, según el número de vallas colocadas por las agrupaciones políticas. Hay que recordar acá que es el techo presupuestario que establece la ley electoral y de partidos políticos, pero también la multa varía en relación al número de vallas. Por ejemplo, puede que por una valla se le hayan impuesto $125, pero se suman las 3, 4, 5 vallas que tuvieron y ese es el monto. Por ejemplo, hay una multa que supera los $2.000, ¿verdad? ¿De quién es esa multa? Esa es del partido Creo Unionista. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. El tema del día, por supuesto, tiene que ver con esos más de 20 bloqueos que se establecieron en diferentes puntos de todo el territorio nacional. En la red vial guatemalteca impidieron el tránsito por numerosos sectores del país, aunque quizá en el área metropolitana haya sido menos perceptible para muchas personas. Sin embargo, estos bloqueos han generado protestas tanto del sector privado organizado como de ciudadanos particulares que se han quejado de las autoridades públicas por no haber desalojado a quienes impedían el tránsito por la vía pública. Hemos invitado en esta jornada al viceministro de Gobernación, Eddie Juárez, quien ha tenido un día bastante atareado, aunque no ha visitado los puntos de bloqueo, nos ha contado ya. E invitamos también a Francisco Sandoval, quien es abogado de Codeca, la organización que convocó a todos estos paros. Desafortunadamente, entendemos que el licenciado Sandoval ha tenido un percance vial, no de gran trascendencia, pero que le ha impedido acompañarnos, o por lo menos esa ha sido la explicación que nos han ofrecido en el último minuto. Según tenemos todos entendido, Paolo Hurtado, los bloqueos se han producido por esa demanda de Codeca de que se nacionalice la distribución de la energía eléctrica en el país. Así es, entre buenas otras noches demandas. A Paola, buenas noches al viceministro. Arrancamos con esta conversación. Buenas noches. Hubo 20 bloqueos en diferentes puntos del país y usted nos decía antes de salir al aire que alrededor del mediodía se habían disuelto. ¿Qué propició que se formaran y qué propició que depusieran la medida pocas horas después? Bueno, se formaron o se fueron a establecer pues coordinaciones e instrucciones que tienen de algunos de dirigentes para que se llevaran a cabo. Ellos pues consideran que con hacer estas acciones pues van a lograr los objetivos que ellos creen, pero lo que no entendemos aún, cómo es posible que aún a estas épocas, viendo todo lo contrario que están produciendo, cuando ellos ponen un bloqueo, en lugar de ganar personas que se sumen a sus proyectos, que se sumen y que acompañen lo que ellos están solicitando, pues lo único que encuentran es mucho rechazo. Animosidad de las personas. Creo yo
que hay otras formas, que hay que inventar otras formas de hacer ese bloqueo. El ministro lo especificaba muy claro, decir, estos son algunas formas de chantaje para poder alcanzar algunos objetivos o algunas consideraciones que para ellos es su verdad. Viceministro, ¿qué hacen ustedes en un día como hoy? ¿Y cómo entienden ustedes esa irritación del sector privado organizado? El mismo señor Jorge Briz ha planteado hoy un recurso en contra de las autoridades, usted es uno de ellos, por no haber actuado de manera pronta para desalojar esos bloqueos en carreteras. ¿Cómo lo entienden? Bueno, la verdad es que también nosotros no podemos llegar y agarrar el garrote y irle a todas las personas que estén en una situación cuando estamos viendo que cuando nosotros tenemos los protocolos, nosotros tenemos protocolos de actuación en la policía. La policía tampoco está diseñada, toda nuestra policía no está diseñada para hacer esas acciones. Nosotros tenemos unidades especiales que se tienen que usar cuando se tienen estas emergencias. Yo no puedo poner, nosotros hemos estado hablando de las policías comunitarias, policías que están cerca de la población. A ese policía no le puedo decir usted agarre un garrote y vaya a darle a los vecinos que están ahora ahí en un bloqueo, porque usted no tiene el equipo, no tiene el entrenamiento, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Se va a suscitar pero señor viceministro, se va a suscitar un zafarrancho y va a haber violencia y va a haber personas... Déjeme contradecirlo, sí. ¿Por qué necesariamente tiene que utilizarse la violencia? Puede desarrollarse el desalojo con mecanismos que no necesariamente den lugar, por ejemplo, a un enfrentamiento cruento. ¿A qué me refiero? En muchos otros países se usan carros, bombas de agua, que lanzan chorros a gran presión y que disuaden a las personas de mantenerse en los puntos donde se encuentran. ¿Eso no es posible de hacer en Guatemala o no se desea hacer en Guatemala? No tenemos los equipos. Nosotros hemos estado hablando de la necesidad que tiene toda la institucionalidad de la policía de equiparse, hemos estado hablando de los proyectos estratégicos. Eso sería ideal, que tuviéramos los camiones, pero también los camiones en otros países donde los han usado. Usted se recordará las imágenes en Chile cuando estaban tirándole esos chorros de agua a los estudiantes. Transeúntes a quienes protestaban contra el gobierno militar, por ejemplo. Y también eso causa rechazo, violencia. Aquí yo creo que tenemos que ver, no irnos por qué no los quitamos, sino que por qué se ponen. Eso deberíamos de estar nosotros discutiendo. Déjeme hacerle una pregunta, ¿verdad?, sobre eso, porque llama la atención que como primera petición está la nacionalización de la energía eléctrica. Pero también se habló en las diferentes protestas de que el gobierno suspenda la implementación del salario mínimo diferenciado. La inteligencia del ministerio donde usted está, ¿qué les dice? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué llegan ellos ahí? Y al final, ¿qué tan viable es negociar sobre esas demandas que públicamente manifiestan? Sí, lo que sucede, nosotros vemos que esto es un mecanismo de obligar, de hacer presencia para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin, según usted? El fin de, como usted dice, la nacionalización de la energía, porque no nos perdamos. ¿Cuál es el objetivo de Codeca y a qué actividades se dedica Codeca? Codeca no es nacionalizar, Codeca es seguir administrando como ha administrado, por no decir el nombre correcto, que es robando energía. Eso es lo que busca Codeca, que sigamos en esa enfrentamiento y ellos seguir siempre haciendo el trabajo que han estado haciendo. Codeca, pero nosotros si ese fuera su objetivo, ¿para qué salir a protestar? Si eso lo logran sin tener que protestar de vez en cuando en las carreteras. Sí, yo lamento que no haya venido el licenciado, el representante de ellos, porque a él habría que preguntarle por qué se están poniendo, pero ellos no deberían de ponerse. Nosotros tenemos las mesas del diálogo, hemos estado abiertos, el gobierno todo el tiempo ha estado abierto, ha resuelto bastantes conflictos que hemos tenido por medio del diálogo. Estas personas no se han acercado. Yo tomo en cuenta lo que usted dijo hace un minuto. En lugar de reclamar por qué no los desalojamos de esos bloqueos, habría que preguntar por qué ellos están realizando los bloqueos. Eso es lo que dice usted. Y eso suena muy sensato, pero todos sabemos la explicación. Y el gobierno no parece haber iniciado así su gestión. Y más bien parece que después de lo ocurrido tan desafortunado en Alaska, en Totonicapán, en realidad hubo un cambio de actitud y ahora se es mucho más cuidadoso frente a las protestas públicas. ¿Es eso así? Bueno, la realidad es que sí, porque hubo una acción donde personal militar llegó a apoyar a la policía y se hizo
algo que no lo teníamos nosotros previsto. Entonces, por eso le digo yo que nosotros tenemos que tener las unidades adecuadas para hacer estos desalojos, estos desbloqueos. Yo no puedo poner a mis policías que tienen preparación comunitaria, que no tienen equipo, para que ordenarles y obligarlos a que ellos hagan un desalojo. Nosotros tenemos que ir faseando. Nosotros primero concentramos la fuerza, vamos a un bloqueo, después vamos a otro. Por eso es que a mediodía todavía habían algunos que nosotros desbloqueamos y otros que se retiraron, no sé por qué, si se aburrieron o ya habían alcanzado algún objetivo. O era la hora de almuerzo. Era la hora de almuerzo. Y yo le digo, es increíble el daño colateral que se causa cuando se hacen estos bloqueos. Han habido personas que han fallecido, no han dejado pasar ambulancias. Hoy nosotros lamentamos mucho que el nuncio estaba en uno de esos bloqueos. El nuncio apostólico se quedó varado en uno de esos. Él vivió muy de cerca esta situación. ¿En qué punto? ¿No recuerda usted? Estaba en el área en la ruta para Oriente. Él estaba ahí. La verdad. ¿A la altura del rancho entonces? No, Oriente, era por el Boquerón, en la altura de Santa Rosa. De Santa Rosa. Entonces, él... Y no pudo pasar, como toda la gente. Como toda la gente, pero cuando yo le hablo a él y lo llamo y le digo, él no, me dice, bien, explíqueme por qué sucede esto aquí en Guatemala. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo, que ya no son las formas que tienen que hacerse para hacer alguna protesta o hacerse ver. Pero la fuerza policial que tiene el ministerio alcanza para desbloquear ¿en cuánto tiempo 20 puntos de bloqueo? Si me dice que primero van a uno, después van a otro, ¿cuánto es el tiempo o la logística? Lo que nosotros hemos utilizado normalmente son casi 12 horas. En los anteriores, recuérdese que también nosotros en estos bloqueos, los que hubieron anteriormente en Sanarate, tuvimos heridos agentes porque también les disparan con armas de fuego. Ahí en Sanarate nuevamente vienen y se ponen a bloquear gente de Jalapa. Pero usted lo que está pidiendo, viceministro, es que se haga un equilibrio, una ponderación, que los empresarios, que en este caso dicen representar a las personas comunes y corrientes que necesitan trabajar en la mañana de un día lunes, se moderen y, digamos, se resignen de alguna manera a perder esa mañana laborable de un día lunes, porque la fuerza pública no va a llegar a desalojar. Y por el otro lado, dice usted, en realidad quienes están protestando deberían acudir a la mesa de diálogo y resolver ahí su demanda. Pero ninguna de las dos cosas en realidad termina concretándose, porque ni se resignan unos, sino se ofuscan, y los otros, por el otro lado, no alcanzan ningún acuerdo. Sí, lo que Entonces, pasa es... la ciudadanía se siente empantanada. La ciudadanía, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos capacidades limitadas. Nosotros no lo puedo decir. Nosotros quisiéramos que esos desbloqueos los pudiéramos sacar en 2 horas, porque hay protocolos primeros de actuación. Primero se reúne la fuerza, llega, se les dan los plazos para que ellos puedan retirarse. ¿La fuerza pública llega con armas a esas situaciones o no? No puede usar ni un arma. Por prevención no lleva ni un arma. Entonces, pero tiene que llevar alguna protección. Alguna protección y alguna actividad defensiva. ¿Que llevan el escudo y el uniforme con protectores? Chaleco, el escudo con protectores y medios no letales, que son los más indispensables. Bombas lacrimógenas. Que son algún tipo de bombas lacrimógenas, que es lo que tenemos nosotros y que utilizamos, que son de gas pimienta. Tampoco podemos usar, ya hay limitaciones de ese gas, no podemos usar el gas que se usaba antes, que era también muy dañino para las personas. Entonces lo que nosotros queremos es que la ciudadanía nos comprenda que también son ciudadanos los que están bloqueando y nosotros no podemos llegar con todo el exceso de la fuerza para hacer estos desbloqueos. Claro, a nosotros la Corte de Constitucionalidad también nos deja así sin definición, porque nos dice, tenemos que garantizar el derecho a la libre locomoción y tenemos que garantizar el derecho a la libre protesta. Y nos entrega, esa es la resolución que nos da. Y sobre esa tenemos que trabajar. El diálogo. Y nos ordena que se agote el diálogo entre los protocolos. Nosotros llega a COPREDE y llega a Derechos Humanos siempre acompañando para que certifiquen nuestro actuar. Entonces, la verdad, no son excusas, son realidades. ¿Cuál es la previsión, que tienen para los siguientes meses en el año electoral? ¿Es una conflictividad como la que observamos el año pasado? ¿Ustedes tienen proyectado que pueden ser más reincidentes, bloqueos como los de hoy? Yo considero que si
le ponemos el componente político, más bien debería ser menos bloqueos, porque cuando hay una campaña, aunque todo el mundo está prediciendo que es una campaña de violencia, pero normalmente lo que hace es que hay más foros donde poder exponer, hay personas a las que les pueden ir así, hay candidatos con los que pueden hablar también, las personas que no están de acuerdo como se está desarrollando las acciones de que quieren nacionalizar la energía, que quieren el salario diferenciado, que lo quiten. Ahora, en este periodo, pues para nosotros es más abierto, para que las personas tienen más acceso a participar con los partidos políticos desde la perspectiva política. ¿Sabe usted si va a haber bloqueos el día de mañana? No hay. ¿Pero ustedes tenían información de los bloqueos que iban a ocurrir el día de hoy? Tuvimos información desde a partir más o menos de la tarde de ayer y en la mañana de hoy. ¿Se previó algún tipo de operativo para estar presentes antes de que se produjeran los bloqueos? ¿Puede hacerse alguna prevención para impedir que se ejecuten esos bloqueos o eso es imposible? Es imposible porque no podemos, antes de un bloqueo no podemos desbloquear y no se está cometiendo aún el ilícito porque podemos ver que las personas se están reuniendo pero no están haciendo el bloqueo. Pero hay sitios concretos en los que todos sabemos, en el Zarco, sí, en Las Trampas, en Cuatro Caminos, en adelante del Boquerón, como dice usted, todos sabemos que ahí van a haber bloqueos normalmente. ¿Puede la fuerza pública llegar, ocupar la zona e impedir, por ejemplo, que se produzca un bloqueo o eso es impensable? Lo hemos hecho, pero no tenemos la suficiente fuerza. Cuando nosotros sabemos, cuando llegan ellos ya tenemos nosotros fuerza en los lugares. Pero no tenemos la suficiente fuerza y el equipamiento que le decía que nos falta, que tenemos que adquirir para poder tener esa capacidad. Entonces, también nosotros, como le digo, tenemos que prevenir, pero es difícil prevenir cuando no se da un hecho. Toda la movilización de los elementos se hace por tierra. No hay envío de grupos de fuerzas especiales por helicóptero para que puedan ser más rápidos, por ejemplo. No tenemos. Tenemos los helicópteros, una donación que tenemos de los Estados Unidos, tenemos 6 helicópteros en la fuerza policial, pero ellas tienen especialidad antinarcótica y contra el crimen organizado y no lo podemos usar también en caso de desastres. Pero para mover unidades policiales, como en este caso, no tenemos esa capacidad. ¿La policía no tiene manera de aerotransportar elementos? No tiene manera. ¿Y qué elementos, cuántos elementos tiene antimotines, antidisturbios, fuerzas especiales? En un día como hoy, en que se producen 20 bloqueos en diferentes puntos, esto es 20 focos de riesgo de desórdenes. ¿Tiene suficiente personal capacitado una policía que se ufana de tener ya 35,000 integrantes en sus filas? Sí, la verdad es que nosotros tenemos la prevención de la fuerza policial para evitar estos incidentes. Realmente nosotros tenemos aproximadamente 2,000 agentes para cubrir a nivel nacional, pero cuando se tienen esas tareas, también hay otras tareas que ya estamos cubriendo con las fuerzas especiales de la policía. Entonces, cuando nosotros decimos no podemos poner 10 policías de fuerza especial a contener un bloqueo donde van a haber 50 a 100 personas. Entonces tenemos que tener el uso proporcional de la fuerza. Eso lo que nos limita es que no podemos llegar a todos los lugares al mismo tiempo. Entonces lo que hacemos nosotros, priorizamos y comenzamos siempre a desbloquear los centros más neurálgicos y donde más se está afectando a las personas. El día de hoy, ¿usted vio una movilización especial de parte de las instancias de diálogo del Ejecutivo para tratar de resolver esta situación antes de que, bueno, terminaran de obstruir durante toda la mañana la economía nacional? Sí, la realidad yo estuve desde ayer platiqué con Miguel Valcárcel, que es el comisionado para el diálogo. Él desde ayer estuvo tratando de mantener los nexos y hablar con las personas. Hoy en la mañana hablé, que no fue posible, no quisieron participar, no quisieron el diálogo. Ellos querían bloquear y para que los atendieran, primero bloquean y después que los atienden. Entonces, realmente si seguimos en esa dinámica de coacción para que se hagan lo que yo quiero, vamos a seguir siempre teniendo en nuestro país estos atrasos que no nos dejan seguir avanzando. Para tranquilidad de la audiencia, mañana entonces no hay bloqueo. Nosotros no tenemos información, en esta ocasión no tenemos información de ningún bloqueo para el día de mañana. Señor Viceministro, gracias por acompañarnos a las 8:45.
Conversamos con el viceministro Eddie Juárez de Seguridad después de este día de bloqueos constantes y de protestas de parte del sector privado, más bien de recursos legales de parte del sector privado organizado, porque la fuerza pública no desalojó a quienes bloqueaban las rutas de buena parte de la red vial del país. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para que él nos diga cómo han reaccionado nuestros televidentes en las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vamos a las redes. Recordemos qué es lo que se está planteando en Twitter. Sebastián nos cuenta, el pueblo puede protestar. Lo otro es que hayan grupos infiltrados en las protestas. Pragmasan nos dice, por eso estamos como estamos. Puro Macondo es lo que nos dice Pragmasan, recordando a Gabriel García Márquez. Humo nos dice, derecho a protestar tienen, pero sin afectar el derecho de los demás ciudadanos. Y también nos dice Edgar Lima, no es viable, este gobierno ya no hace desalojos desde lo que pasó en la cumbre de Alaska. Es lo que se plantea a través de las redes sociales. El segundo tema de análisis será una entrevista con el precandidato a la presidencia del partido Encuentro por Guatemala, José Ángel López. Quédese con nosotros, tenemos más a las 8:45.